Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más haciendo estos extraños en la noche. Ayer el mundo se enteró de la noticia de la muerte de Stephen Hawking. Hace muchísimos años atrás, cuando en mis mocedades, escuchando en la televisión, escuché un hombre en una silla de rueda que decía que el universo era finito pero interminable. Esa definición a mí me había hecho algún ruido, ¿no? Y empecé a leer y cayó en mis manos un libro maravilloso que se llamaba Breve Historia del Tiempo, que sin saber absolutamente nada de física ni de astrofísica, que es lo que habla el libro, es un libro que me cautivó. Y ahí comencé a descubrirlo a Hawking, ¿no? Y si hay algo que destacar de la personalidad de Hawking, es un hombre que no le importaba convivir con su enfermedad. Un astrofísico, yo creo que después de Einstein, según dicen los que saben, es lo más grande que tuvo el mundo. Un hombre que con su inteligencia tenía un sentido del humor muy singular, un sentido del humor raro, irónico. Fíjense ustedes, por ejemplo, él planteaba de que el tiempo estaba absolutamente ligado al espacio, ¿no? Y Hawking decía que si uno daba la vuelta al mundo en un avión, seguramente iba a envejecer algunos segundos menos que sus amigos que se habían quedado con los pies en la tierra. Pero decía que esos segundos menos se quedaban absolutamente licuados después de probar la comida de los aviones. Esto demuestra lo que era la ironía de Hawking. Así que, obviamente, y este es un libro que lo recomiendo, ¿no? Breve Historia del Tiempo, un libro viejo, pero creo que vale la pena ser leído y saber en magnitud quién era Stephen Hawking. Dicho esto, vamos a presentar el programa de hoy. Como siempre, vamos a hablar de cultura, estos temas que nos encantan. Vamos a hablar con los hacedores culturales de Jujuy. En el primer bloque vamos a hablar con Javier Soria, quien es un músico local que hace violín, toca instrumentos autóctonos. Es un hombre comprometido con la música y es un hombre comprometido con que las nuevas generaciones también hagan música. Y en el segundo bloque vamos a hablar de las bellas artes, la plástica va a estar presente. Quienes pasaron por Casa de Gobierno seguramente han visto cuadros. Primero, celebrar que en Casa de Gobierno se pongan cuadros. Considero, lo hemos planteado muchas veces acá, que en todos los edificios públicos los artistas locales deben tener sus paredes para poder colgar y que todos podamos apreciar ese arte. Así que vamos a hablar con Elizabeth Zapata, que es una de las artistas que está exponiendo en Casa de Gobierno. Una brevísima pausa y ya estamos con Soria. Seguimos en Extraños en la Noche. Javier Soria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí. Cuando te presentaba decía que más allá de hacer música, tenés un fuerte compromiso para que en Jujuy cada vez haya más músicos. Sí. Pero hay un detalle. No es solamente el charango, la quena y la guitarra y el bombo, sino también estás promocionando y trabajando con lo que es la música de cámara. Sí, realmente con los instrumentos que quizás no son o no eran tan conocidos en Jujuy, que son los instrumentos de orquesta, ¿no? Que tienen toda una tradición europea y en América, bueno, como que a pesar de la fuerte presencia en el barroco americano, después como que quedó un poco del oído, ¿no? Mi idea siempre ha sido la palabra oportunidad, darle oportunidad a los chicos, a los jóvenes de cualquier región de la provincia o de nuestra zona, ¿no es cierto? Porque a mí me ha pasado personalmente, quizás que ahí tiene un poco la respuesta a esto, de no acceder cuando era un niño a instrumentos como el violín, como el violonchelo, como la flauta traversa, porque no había, o porque no había quien lo enseñe, o porque directamente no se los conocía. Tuve la oportunidad de que en mi casa había mucha música siempre, mi papá, mi mamá, entonces hubo ese acercamiento a otros sonidos, ¿no? No solamente a los sonidos regionales que me encantaron toda la vida, ¿no? Yo me inicié como músico en el pesebre, tocando la quena, la percusión, y de ahí, bueno, se fue abriendo todo. Y tuve la suerte de que mi familia me acompañara en el estudio de estos instrumentos académicos, por decirle así, el violín primero,
y bueno, y poder estudiar en Córdoba, en Salta. Vos me has dicho recién el violín y el cello, que son, es verdad que son de origen europeo, pero están absolutamente integrados a la música nuestra. A ver, no se concibe una chacarera santiagueña sin violín. Sí, sí. Si uno anda por la zona del Chaco salteño, va a ver a los criollos con un violín hechizo, encajado ahí en las costillas, haciendo música también. Fíjate que me tocó en una oportunidad de dar unos talleres de instrumento en Santiago del Estero, y la gente que hizo los talleres me mostraron distintos lugares históricos de Santiago, y vimos una imagen de San Francisco Solano, claro, parecida a la que está en Tumbaya, donde sale el santo con el violín, ¿no? Y bueno, ese es uno de los que uno ve en las estampitas. Pero uno de los talleristas me dice, mira, fíjate acá atrás, y si ustedes se fijan en la parte posterior, digamos, de la imagen de San Francisco Solano, hay un bastoncito, y uno cree que es un palito, es una quena. El santo, en muchas de las representaciones, sale delante tocando el violín, y él tiene en su cordón una quena, que muestra un poco lo que es la simbiosis. La integración, ¿no? En los dos se habla de que el primer oboe que ingresa a este continente lo ingresan los jesuitas. Claro, exactamente. Jesuitas y franciscanos, bueno, han hecho que nosotros tengamos esta tradición musical que viene, como decía hace un rato, de lo que era la música barroca en Europa, que se asienta acá en esta parte de Sudamérica y que toma otro color, ¿no? Que después un poco como que se separa del europeo y que también da por nacimiento, junto con la música americana, a nuestro folclore. Pues es que muchas veces escuchamos por ahí, ¿no? que hay crisis, lo cual es cierto, que los jóvenes tienen infinidad de problemas, lo cual es cierto, los adultos también tenemos infinidad de problemas, pero sin embargo tengo la sensación que a mayor cantidad de problemas, mayor necesidad de espacios culturales y de hacer cultura, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque fíjate que nosotros, grupo de docentes que trabajamos en lo que es el arte, en este caso la música, no nos cuesta casi nada conseguir alumnos o material humano para trabajar. Un poco es esta, ¿no? Esta necesidad de hacer otra cosa, de una vía de escape, una vía de, no sé, de hacer catarsis, de poder tener otro lenguaje que te cultive como persona, porque lamentablemente nuestra realidad social no nos da muy buenos valores, muy buenas pautas. Los programas de los medios masivos por lo general van a lo fácil, a lo efectista, y el chico, el adolescente, el joven, tiene ese espíritu de aprender, de querer recibir cosas, y más cosas que lo hagan pensar, ¿no? Uno se sorprende cómo un chico de 9, 10, 11 años puede intelectualizar muchas cosas que uno a veces por prejuicio dice, cómo este chico que escucha todo el tiempo hip hop o bachata, no sé qué, pueda gustarle Vivaldi o Mozart. Y sin embargo lo hacen desde su inocencia, desde no tener el prejuicio de que esto es de acá o esto es de acá. Lo hacen y uno los ve, los escucha cantar, tocar música y convivir en su aparato de reproductor, lo más taquillero de la cumbia villera a un concierto de Vivaldi. Tengo la sensación, y esto siempre lo planteé, ¿no? Que la música, la plástica, la escultura, la cultura en general no tiene ni tiempo ni fronteras. Claro, sí, es así totalmente. Porque un buen cuadro es un buen cuadro de acá y en Australia. Sí, una buena música es buena música acá y en Bangladesh. Y sabe despertar en las personas algo que no lo hace cualquier cosa, digamos. Al igual que la comida o los olores, bueno, el arte, una imagen, un sonido, sabe despertar en nosotros cosas que te hacen sentir bien. Tiene una explicación fisiológica y técnica que, bueno, pero desde lo natural, desde lo común, ¿por qué alguien se sienta embelesado de escuchar a alguien tocar el charango? Me voy a la imagen de Ricardo Vilca y su grupo, porque uno se sienta y ¿qué lo mueve a uno de escuchar? Y bueno, esa magia debe tener una explicación técnica, ¿no es cierto? Pero también es eso, ¿no? Es magia, es disfrutar el momento. Cuando hace frío uno un poquito de sol le viene bien. Bueno, en este caso la música hace esto. Qué maravilla, ¿no? Tener una provincia donde hay tanto talento innato cultural. El noroeste argentino es bastante así. Yo que he compartido mucho trabajo docente con gente de todo el país,
Más al sur, será por una cuestión de clima, en la Patagonia, ya hay otra forma de ver todo esto. Yendo a lo práctico, nosotros comentábamos con colegas, ¿cómo hacen ustedes la convocatoria de los chicos para los talleres de música? Y qué sé yo, nosotros acá en Jujuy, el boca a boca, la familia. En el sur deben ir a las escuelas, tienen que ir al centro médico y les cuesta. El chico está, o la familia no tiene esa interacción como hay en el norte argentino, de que ya un fin de semana el tío canta, el abuelo guitarrea y la sobremesa. Eso está muy a flor de piel. En otros lugares no es tan así, entonces eso se ve también en el ansia de aprender. Yo me quedo maravillado por la cuestión de los pesebres o los sicuris. Aparece espontáneamente un montón de gente que quiere tocar. Y en otros lugares es un poco más complicado armar eso. No, ver la cantidad de músicos que aparecen en los pesebres, bueno, y en los secures, ahora que viene Punta Corral, es increíble. Y ¿no? solamente te mueve las ganas de expresarte, nada más. Porque no me digas que tenés un caché o que hay una cuestión de propaganda, ¿no? Solamente expresarte. Y eso te moviliza. Esa espontaneidad que vos estás haciendo mención, ¿también se ven los más pequeños cuando entran a un taller de música? Sí, es muy, muy a flor de piel. Por eso a veces cuando los papás vienen te agradecen, maestro, qué bien el trabajo que están haciendo. Y en realidad es bastante llevadero porque los chicos en esta región tienen esa ductilidad, esa inclinación que uno les pone el instrumento en la mano y es cuestión de llevarlo. Es como nos decía un maestro en un curso, que es la madera que uno va de a poquito tallando y va despejando, y la imagen ya estaba ahí. Es cuestión de sacar las partes. Bueno, con los chicos es lo mismo. Una vez me decía un maestro que cuando él entraba al aula, llegaba dispuesto a dejar algo dentro del aula. Y él cuando se iba del aula, sabía que se llevaba algo del aula. ¿Qué te llevas vos del aula cuando salís? Oh, siempre, lo primero es sentirte bien, ¿no? Siempre uno espero de acá salir mejor de cómo entré. Sentirte bien, sentirte que estás siendo útil, ¿no? Es como yo le digo a mis alumnos después de tantos años, a mí todavía me quedan ganas de levantarme e ir a dar clases, preparar el material y estar con ellos. A veces uno se cansa, todo lo que ocurre a cualquier humano, pero tenés todavía esas ganas de acercarte a los chicos, a los jóvenes, y cuando los ves tocar, cuando los sentís. Yo tengo muchos colegas míos que han sido mis alumnos. Después de tantos años tengo un equipo de docentes que son jóvenes y ellos mismos te ves reflejado, se ven reflejados. Es realmente, digamos, uno necesita el dinero porque hay que vivir. Sí, por supuesto. Pero esto es impagable, te lo digo. Ahora, ¿vos sentís entonces esa devolución de los chicos? Sí, realmente, siempre. No solamente por el hecho de que toquen, ¿no? Porque hay veces ocurre que muchos jóvenes con el paso del tiempo no se dedican a la música, tienen otra profesión, pero sí queda ese vínculo o esa persona, esa sensibilidad hacia el arte, hacia la música. Es otra persona, es otra persona. ¿Por qué te quedaste enseñando violín? Y no guitarra, y no charango, y otros instrumentos de tocar. Bueno, fue bastante fácil, digamos, porque por necesidad no había nadie acá. Yo venía de una época que en Jujuy el último maestro, el profesor Fat, ya se había jubilado, ya estaba muy grande, ya no daba clases y tuve que irme a Salta. Yo estudié en la Escuela de Música de Salta mis primeros 3 años y cuando... Ahí vi que estudiaste con una persona que le tengo un entrañable cariño, que es Margarita Grosso. Sí, la conocí mucho a Margarita, un entrañable cariño con Margarita. En el mismo afán con que empecé a estudiar violín, después de varios años veía que en Jujuy había que ampliar la oferta instrumental, ¿no? Para tener la riqueza sonora, soñando con una orquesta, ¿no? Y hablo con un profe de violín, me dice, mira, anda a ver a la profe Margarita, decirle, y junto con compañeros de ahí, que, ¿cuál es tu idea? Yo fui directamente a decirle, imagínate un joven de 20 años, Margarita, mi idea es aprender para yo poder enseñar en Jujuy. Cualquier docente o cualquier profesor te va a decir, mira, primero aprende para vos, claro. Si andás bien, veremos si podés enseñar. Ella no, enseguida me dijo, ¿cómo no? Me parece, inclusive yo te voy a preparar un plan de trabajo, de clase, vas a hacer esto. Margarita después vino a trabajar acá a Jujuy, debe haber estado 5 o 6 años, hasta que después se enfermó, ha dejado una escuela de cello acá impresionante, ha sido
muy buena, digamos, muy buena gente. Ahora, ¿sabes lo que me parece realmente insólito, para no decir un disparate? Me parece insólito que Jujuy, con los talentos musicales que tiene, con la cantidad de gente que quiere hacer música, no tenga una orquesta estable. Bueno, mirá, el último intento debe haber sido cuando vuelve la democracia, que yo sé por haber investigado por todos lados antecedentes, hubo una orquesta de cámara provincial que, bueno, sería largo que se diluyó. Pero se puede comenzar con una de cámara y después aspirar a una sinfónica. Y la tuvimos, Jujuy la tuvo durante un tiempo, con gente que bueno, era muy idónea, se hizo ayudar también con gente de Salta, y ahora con todos estos proyectos orquestales y tantos chicos, tantos jóvenes que tocan muy bien y que la única salida que ve es irse de la provincia, realmente ya a esta altura está pidiendo a gritos la creación de un grupo estable, aunque más no sea de cámara, y poderle darle... Comencemos con uno de cámara por lo menos, pero comencemos, digamos. Y con gente de acá, hay mucha gente de acá. Yo siempre le digo a los chicos, si nosotros jugáramos al fútbol, ya tendríamos un equipo, ya tendríamos una orquesta, pero como es música de cámara o música académica, se complica un poco más. Yo tengo una sensación, ¿no?, que los que tienen que tomar esa decisión, jamás se les ocurrió sentarse en un teatro a escuchar música de cámara. Y hay mucho de eso porque... Yo creo que algunos no han salido de Tránsito Cocomarola y... Sí, yo creo que quiero pensar, ¿no?, que a veces gana mucho los problemas urgentes, ¿no? Los problemas urgentes, esto, que los sueldos, que el paro, que lo otro. Y estas otras cosas bastante relegadas, ¿no? Yo hago paralelismo con el deporte, ¿no?, porque veo muchos colegas que la reman mucho en que haya escuelas de hockey, de atletismo, de natación, y hay gente que lo hace, pero todo es a pulmón, todo es a pulmón. El apoyo del Estado no llega, ¿no? Y llega a veces muy desprolijo, como sea, porque ¿sabes qué es lo que veo yo realmente? Hay que educar a nuestros dirigentes, la gente no sabe, a mí hay en reuniones gente que me ha dicho, ¿no es más fácil comprar tres teclados y que hagan con los sintetizadores los sonidos eso? Y sí, puede ser, le digo, pero eso no quita que también el chico toque el violín, toque el violonchelo, por más que viva en Susque o en Agua Pampa. ¿Sabes por qué es eso? Porque tienen una confusión. Ellos confunden cultura con espectáculo. Claro. Y no es lo mismo. Claro, es otra cosa, es otra cosa. El espectáculo es más fácil y más barato. Y además busca otra respuesta, digamos, de la gente, busca otra respuesta. Esto es más a largo plazo, va a producir otro efecto, va a generar también otros resultados que a veces no son los económicos, que si uno los ve puede ser hasta con pérdida, digamos. A ver, ¿cuánto cuesta que un chico, en vez de estar un sábado a la tarde en una plaza de Alvicio o sociando, esté dentro de su casa tocando el violín o con sus amigos haciendo música? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto vale eso? No, y ponerle que, qué sé yo, suponte que no esté el Estado, ¿no? Alguien privado así, un fin de semana tener, aunque sea a la mañana, 300 pesos por ese sábado, son 1.200 pesos mensuales para que vaya un maestro y esté los sábados a la mañana y le dé clase a un grupo. Suponte vos una iglesia, una fundación, alguien. Cualquier lado. Por decirte algo así económico y algo escueto que se puede hacer. De ahí, si tenés más fondos, mucho más grande. Yo te pongo un ejemplo. Un lugar X, un pueblo X, no vamos a decir nombre, tenía ya su proyectito andando, los chicos tocando instrumentos, ya una incipiente orquestita con su repertorio, cantantes y demás y todo. De repente se queda con la mitad del equipo, ya no tiene todo. No podés cubrir ya el sábado entero, cubrir solamente el sábado de la mañana. Habían logrado ese equipo que el sábado a la siesta, a las 3, 4 de la tarde, los chicos después de comer regresen a la escuela, al lugar donde practicaban, y vuelvan a practicar hasta las 6, 7 de la tarde, se volvían a su casa. Ese turno tarde ya no existió más porque no había plata, etcétera, etcétera, lo que sea, quedó a la mañana. El chico termina su clase a las 12, 12:30, se va a comer, termina de comer y se va a la tarde a la cancha con los veteranos. ¿Qué es lo que va a hacer? Claro. ¿Qué va a hacer ese chico? Claro. Porque ya no está el profe que lo hacía. Es fácil. No, ya se va para cualquier lado. A ver, pierde el estímulo. Sí, además lo primero que tiene, imagínate un pueblo chico donde no hay nada más que hacer, ¿no? Estaba la orquesta o ir al tercer tiempo con los veteranos.
13, termina 14 en el años. tercer tiempo en el veterano, Termina sin ahí, lugar a dudas. termina ahí porque ya no tiene quien lo llame. Por lo menos el maestro iba y lo llamaba, che, vení, acá está el violín, acá está la guitarra, tenemos que tocar en tal lado, etcétera. Javier, el legado de Vilca está más vivo que nunca, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, en los lugares que tiene que estar, ¿no? No es... ¿Qué es eso en los lugares que tiene que estar? Y donde realmente la gente tiene la sensibilidad yo a veces pongo un ejemplo tonto, que el que no le gusta comer tamales, no se lo puede obligar a comer tamales. Los tamales son riquísimos, por lo menos personalmente. Y hay gente que no le gusta y no lo va a comer nunca. Hay algunos que por hacerse los localistas los ves abriendo y no les gusta. Bueno, lo mismo pasa con la música. El maestro Ricardo ha sabido llegar donde tenía que llegar, la gente que lo escuchó. Hay gente, gente de cultura que me ha dicho, ¿quién es Vilca? ¿Qué es lo que hizo? Para nosotros los músicos lo que hizo fue romper el esquema pintoresquista del humahuaqueño. ¿Me permitís hacer un paralelismo? No sé si es una herejía lo que voy a hacer. Yo creo que Vilca hizo con el folclore de Jujuy lo que hizo en su momento Piazzolla con el tango de Buenos Aires. No sé si es una herejía. Salvando lo que la estoy distancia, diciendo, pero ¿no? sí, porque aún ahora mismo hay gente que un poco, no lo dice, pero se resiste un poco. Lo que tiene Ricardo Vilca, él en su formación así intuitiva, se ha nutrido de muchísima música, de todo, de rock, de clásico, de toda la cumbia, y él ha sabido sacar todo eso y hacer una nueva expresión dentro de lo que es la música de raíz folclórica. Entonces, para lo que nosotros en aquel momento éramos estudiantes de música, más jóvenes, realmente nos llamó la atención que acá en Jujuy ya alguien haya hecho eso, porque vos tenías en Salta, escúchale, Samón y qué sé yo, Dino Saluzzi y el dúo salteño y demás, en Santiago del Estero, Peteco y demás, y Piazzolla, pero en Jujuy de repente alguien que estaba muy próximo a nosotros y con el cual hasta uno podía tocar porque era muy abierto, ¿no? Vos tocaste con Yo Vilca. toqué mucho con Ricardo, por suerte, tuve 8 años de compañero de trabajo en la escuela. Creo que la música de Vilca tiene una particularidad. Seguramente vos me vas a poder decir bien del punto de vista musical, si las notas, no sé qué cosa. Pues yo tengo la sensación que la música de Vilca transmitía un sentimiento difícilmente comparable con otro autor jujeño, que no diga que sean malos, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque, así para ser didáctico, nosotros, supongo, yo también en mi escuela tuve clases de folclore y demás cuando iba a la primaria, y nosotros teníamos que pintar los cerros así y con los colores que era. Ricardo vino y no pintó los cerros así. Empezó al revés, mezcló los colores, en algunos lugares no puso nada, o sea, si salió del libreto que teníamos los jujeños pintorescos, de que el que tocaba la quena tocaba el humahuaqueño y con estas notas no puede tocar con otra, no sé por qué, que a eso lo hemos heredado hasta ahora, que hay muchos grupos que siguen haciendo eso y realmente ¿por qué? Y no había ninguna regla escrita. Porque lo aprendieron así. Porque lo aprendimos así y demás. Bueno, Ricardo agarró y se sacó, no sé, la mochila y dijo, bueno, chao, si el humahuaqueño es en mi menor, yo lo voy a hacer en mi mayor, lo voy a hacer así. Si el sol es medio amarillo, no sé qué, yo lo voy a hacer verde. O sea, una locura que realmente a nosotros, grupo de músicos de esa época, nos fascinó, nos encantó y también nos abrió las puertas para que hagamos algo parecido, ¿no? Ricardo Vilca va a haber uno solo. Pero su legado sigue vivo, sí, ¿no? Sí, y es como es que dice Covardel, cada día canta mejor. Sí. Vilca cada día compone mejor. Sí, 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 sí. Javier Soria, muchísimas gracias por habernos acompañado y obviamente ojalá que este proyecto de enseñarle a los chicos pueda seguir adelante y que algunos empiecen a escuchar un poco más a los hacedores musicales que tiene Jujuy. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes los invito a una brevísima pausa y ya conversamos con una artista plástica, con Elizabeth Zapata. Gracias. Lo habíamos anunciado. Elizabeth Zapata, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación, muy amable. Qué bueno esto de exponer en casa de gobierno, ¿no? En un lugar público, un lugar no tradicional para mostrar cuadros. Tal cual. Para nosotros ha sido excelente de poder estar, ¿no es cierto?, en un espacio de que uno pueda mostrar
esta temática, sobre todo un día tan especial como fue el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Y nuestra temática fue el tema de violencia de género. Y estar en Casa de Gobierno ha sido para el Grupo Florecer un orgullo, tener ese espacio de exponer artistas de diversas pensamientos, de diversas edades, porque este grupo está compuesto por chicos de 22 años, de 37, de 40 y algo. Entonces tenemos pensamientos, ¿no es cierto?, y estilos de pinturas diferentes. Y exponer en Casa de Gobierno, en ciclos culturales que se abre, la verdad que es fabuloso para nosotros. Yo vengo de Libertador General San Martín, entonces tener espacio acá en San Salvador para mí es gratísimo, más allá que uno puede exponer, exponemos siempre en artes visuales, en los salones que tienen... Los lugares tradicionales. Tradicionales, Casa Macedonografía, Tizón, pero exponer ahí fue para nosotros un antes y un después, esa posibilidad de que el artista emergente pueda estar en un ámbito como representan, ¿no es cierto?, Casa de Gobierno. Ahora, las personas que van habitualmente a Casa de Gobierno a hacer un trámite o lo que fuera, ¿se paran 30 segundos frente a un cuadro? Se paran. ¿Sí? Se paran. A mí eso me llamó la atención porque por ahí la gente va a hacer un trámite y mira y dice, bueno, a ver qué es esto, ¿no? Eso gusta mucho porque por ahí hay gente que no está habituada a ir a una exposición de arte y eso da la oportunidad. Aparte que trabajamos en conjunto con un grupo de danza contemporánea, también que fue la temática de violencia de género, llamada Íconos, donde representaban mujeres de la época que pasaron tiempos y frontera, que nos dejaron y lucharon, ¿no es cierto?, por estos derechos que hoy las mujeres podemos gozar y que seguiremos luchando. Y la idea fue eso también, mezclar el arte, mezclar la danza, mezclar la música. Había jazz en vivo y que las personas que vayan, como yo siempre digo, capaz no le llama la atención la música, mira el arte. No le llama el arte, pero escucha de pronto literatura. O sea, hay que tratar de encasillar y meter todos estos grupos que tenemos, ¿no es cierto?, que en San Salvador hay una capacidad enorme de muchísimos talentos y en un evento poder mostrar todo eso. Ahora se está viendo ya en muchos, por ejemplo, recitales de distintos músicos, al lado del escenario, sobre el mismo escenario, un plástico pintando un cuadro en vivo. Así es, tal Eso cual. Es maravilloso. Claro. Nosotros estuvimos, por ejemplo, hace no más de 15 días con la Fundación Fermín Morales, que es la Fundación para Niños con Cáncer, apoyando. Cuando me llaman de la fundación para colaborar, le digo, ¿cuánto artista querés? Y ella me dice, ¿me podés traer 3, 4? No, le digo, te voy a llevar 20 artistas, vamos a pintar en vivo, vamos a colaborar con los niños y te propongo que todos los cuadros que se hagan en vivo se haga una exposición en la Biblioteca Popular y que esos cuadros se puedan vender a bajo costos y todo eso para la fundación. Y fue un evento fabuloso. Entonces era un mundo de gente en la plaza, había música. Para mí lo más importante fue que los niños disfrutaron, porque estaban los niñitos con cáncer, intervenían las obras de arte con cada artista. Y era la verdad tan delicioso verlos porque ellos hacían cola para pasar por cada cuadro. Pasaba por el mío, por el otro artista y volvían y la pasaron fabuloso. Entonces el arte tiene que transmitir esa magia. Yo te planteo esto desde mi lugar. Yo no sé hacer una O con un vaso. No hay forma, no me sale redonda ni de casualidad. Entonces el único lugar que yo tenía como clásico para ir a ver un cuadro era un museo de bellas artes, un museo de arte contemporáneo, lo que fuera, algún lugar de esos. Ahora, ¿qué ha pasado con la plástica que ahora está en las plazas, está en la Casa de Gobierno, está en lugares no tradicionales? ¿Qué pasó con la plástica? Y se rompieron las estructuras, lo cual es fabuloso. ¿Los rompió la gente o los plásticos? Principalmente los plásticos. Y después la gente que tenga la posibilidad para ir, ¿no es cierto? Decir, bueno, estar en una situación, por ejemplo, de literatura, un evento de literatura, de una mesa de lectura, y que hayan 2 artistas pintando en vivo, eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque el arte más allá, no importa lo que vos veas en el cuadro, podés ver un Picasso, podés decir vos, mira, veo un círculo, es el tema de lo que representa ese arte que hace el artista, porque no está más allá de la técnica, del aprendizaje. Yo soy autodidacta, o de la formación que vos puedas tener.
Es decir, el artista deja emociones, sentimiento, tiempo, y lleva a veces días, meses en lograr esa obra. En un vivo vos también tenés captar, por ejemplo, como pasó con la Fundación Fermín Morales, de los niñitos, de ver esa alegría, esa sonrisa y transmitir esa cosa de ver que ellos hagan esos dibujitos en esa obra de arte. Entonces, no se puede catalogar la obra de arte, es linda o es fea, no, porque hay muchas emociones del artista, del momento, de la situación. Todas las obras de arte son bellas. Alguna vez le pregunté a un marchand, le preguntaba, este cuadro sí, me encanta, le digo, ¿no? Pero tengo un problema, ¿cuál? No sé de qué lado colgarlo. Y me dijo, del que vos quieras. Exactamente, porque es lo que vos ves, tu óptica. Es lo que vos ves. Dice, tenés colgado del lado que vos se te ocurra. Es eso, sobre todo es eso. ¿Por qué pintás? Para mí fue el comienzo como terapéutico. Yo soy artesana básicamente hace 20 años. Hago tejidos en telar, todas las técnicas de artesanía habidas por ahí. Yo soy de la vieja escuela, cuando estábamos en la plaza de acá de San Salvador, la Plaza Belgrano, y no nos daban el espacio a los artesanos, y corríamos, y el obispo nos dio el espacio del atrio de la catedral, y estuvimos todas las épocas de las vacaciones, estábamos ahí. De esa vieja escuela vengo yo. Y después que eran artesanías de verdad. Exactamente. No artesanías que venían no es reventa. de Perú, digamos. No, eso es reventa. La artesanía, el artesano tiene que producir desde cero o intervenir un objeto desde cero. Esa es la verdadera artesanía. Yo tengo un grupo que se llama Almas Puras, que está integrado por artistas y artesanos. Estamos todos los meses en Libertador General San Martín, en el Paseo Cívico Samar. Y nos apoya mucho la Intendencia Oscar Hayat con este nuevo emprendimiento. Es una marca registrada a mi nombre y todos los meses estamos. Y se produce desde cero las artesanías y la gente valora eso. Y las personas ven cuando elaboran la artesanía. Exactamente, tal cual. Aparte que yo, una de las premisas fundamentales es eso, porque yo tengo años de experiencia en artesanía. Yo sé cuando es un gato por liebre. A mí no me va a hacer pasar un tejido realizado con urdimbres en telar que un poncho que vos me traigas comprado de Perú me lo hagas reventa. Es imposible. El artesano verdadero produce. Entonces, esa es la magia. Y yo vengo de una familia de artesanos. O sea, yo vengo de una bisabuela, de una abuela, que en aquellas épocas, yo era niña, y en mi casa no faltaba perfume, porque agarraba mi abuela el alcohol, ponía hacia la esencia de las flores de las rosas, machacaba en aceite, eso mezclaba, ponía pétalos de rosa y envolvía el frasco con lona arpillera y me decía, acompáñame, tenés las casas de antes, sí, eran unos jardines interminables enormes, con miles de plantas. Ella buscaba un rosal y lo plantaba abajo. Yo nunca sabía el tiempo que estaba, pero ella me decía, vamos, ya está el perfume. Ella decía que cuando la planta estaba con sus pimpollos, sus flores, ya estaba el perfume y sacaba, y la verdad que hasta el día de hoy no siento ese aroma de ese perfume exquisito. ¿No te animás a hacerlo? Y claro que sí, pero nunca va a salir como la abuela, jamás. O me decía, vamos a recoger caramelo. Tenía en su jardín plantas de caramelo, que son unos arbustitos pequeños, y ella ponía los caramelos. Y yo creía que la planta daba caramelo. Entonces, toda esa magia de las artesanías yo la viví en mi familia. O mi bisabuela que agarraba hacia los panes caseros y yo tenía como 12 tíos y que ese pan lo transformase como una escultura en paloma, en muñeca, para que los chicos podamos comer. Entonces, yo nací en medio de lo que es las artesanías. Entonces, y de ahí pasaste a la plástica. De ahí pasé a la plástica, empecé a experimentar, a ver, me empezó a llamar la atención porque ya había como que experimentado todo lo otro y me gustó el tema de la pintura, ¿no es cierto? Y empecé a este mundo maravilloso y la verdad que para mí ha sido terapéutico. No hay edad, una cosa que yo descubrí, que no hay edad para el arte. No hay edad para la literatura, no hay edad para la música, es cuando el alma lo necesita y un medio es eso. Todas estas cosas. ¿Es un remedio para el alma? Es un remedio para el alma, totalmente, estoy segura. Yo siempre digo a aquella persona que está con depresión o que pasa por un mal momento o pasa por un duelo, yo siempre le aconsejo, hace algo de artesanía, algo de arte, cura el alma. Es que cada vez que converso o veo las obras de un plástico, cada plástico tiene su paleta,
por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando me dice, ¿por qué elegís esta paleta? Y la elijo por... ¿Qué paleta tenés y por qué la elegiste? Y yo elijo siempre colores vibrantes, colores fuertes, sí, colores verdes. El verde porque representa la yunga, el verde. Y me gusta transmitir, más allá que sea la temática que fuera, sea un cuadro imponente en el color, que siempre tenga esperanza, que tenga fuerza, y que transmita valores. Particularmente me gusta pintar mujeres a mí, pero yo las pinto desde el punto de vista de su valor, ¿no es cierto? En decir, bueno, el valor básico para mí es la autoestima. Una mujer que se valora evita muchos temas, sobre todo en temática de violencia de género. Una persona, una mujer que se quiere, que se respeta, que busca su espacio. Generalmente la mujer, a veces por la familia, los hijos, dejamos nosotros de ser por el otro y hay que acostumbrarse a mantener ese espacio, a esa parte individual que todos tenemos, al igual que el hombre, o sea, desarrollar qué es lo que te gusta. A alguna le gustará el arte, el deporte, lo que fuera, pero lo importante es encontrarse uno mismo a través de lo que a uno le gusta. A mí lo que me llamó la atención y gratamente de esta exposición en Casa de Gobierno es que desde hacía varios años hasta ahora esta problemática de la violencia contra la mujer se la veía de un solo lado, de una sola manera y hasta precaria, si se quiere, ¿no? Con discursos hechos, eslogan, no tenía profundidad el discurso. Pero uno se para delante de un cuadro y ve una profundidad distinta en el mensaje, ve intelectualidad. Tal cual. Y sale de los eslogans. ¿Esa fue la intención de ustedes? Totalmente. Nosotros, por ejemplo, la muestra se llama Íntimos. Y lo que escribimos entre los cuatro fue, en la intimidad de las cuatro paredes se pactan silencios. En la intimidad de una institución se pactan secretos. En la intimidad de un matrimonio se tapan golpes. En el silencio se ocultan verdades. Con marcas simbólicas se colocan cadenas. En la intimidad de un grupo se ignora y se hacen miradas punzantes. Entonces lo que quisimos hacer en el estilo de cada uno es transmitir cómo ves vos el tema de la violencia de género. En mi caso particular, yo hice unos cuadros, hice uno especialmente más para la adolescente, en general para la mujer, que era el título Tu silencio, tu muerte. Era el rostro de una mujer sin boca y el cuerpo era un cajón fúnebre. Que si vos no pedís ayuda, no hablás, no comentás lo que está pasando en esas cuatro paredes, literalmente terminás muerta. Entonces eso hay que concientizar. Antes era como que no se podía decir, la mujer no lo hablaba porque le daba vergüenza. Hasta el día de hoy pasa eso. Obviamente, pero cada vez es un poco más ese avance y está en cada una de nosotros hacer ese aporte a través del arte, a través de la música, de la literatura, de apoyar eso, que cada vez sean más, se animen a más, ¿sí? Otro cuadro se llama Locuras, porque vos llegás a un momento en cuando vos no podés hablar, empezás a enloquecer, porque no te animás a contar, entonces terminan en suicidio, terminan en depresiones severas. Bueno, así, después hice otro cuadro que se llama Apariencia, por ahí mujeres que aparentan todo que está perfecto y está todo mal, entonces ese granito el artista tiene que ver, de decir, bueno, yo puedo mostrar a través de mi arte, yo tengo que expresar, tengo que transformar, tengo que transmitir un algo. Tengo la sensación que entre los plásticos hay un común denominador, ¿no? Inclusive hasta en los grandes plásticos de la historia, que pintan a partir de la angustia, por la soledad, por el dolor, por el miedo, pero siempre, a ver, no pintan a partir de la alegría. No, vos sabés que cuando yo comienzo a pintar empiezo en un momento donde yo estaba en un momento de angustia y de ahí nace un montón de cosas, porque el ser humano pasa, hoy puede estar angustiado, mañana está alegre, mañana está melancólico y todas esas emociones vos lo vas plasmando en ese lienzo. Capaz que vos empezás a dibujar, trabajás 6, 7 horas, al otro día vos vas y ya tenés otra óptica de esa obra y vas sumando cosas, vas sumando emoción en un cuadro. Por eso siempre yo digo, a mí me pregunta, ¿qué le ves a ese cuadro? Para mí es precioso, no importa lo que tenga el cuadro, porque yo sé lo que es
qué es lo que lleva, se lleva tiempo, como te repito, y emociones del artista. ¿Cada cuadro lleva un pedazo tuyo? Totalmente, totalmente. Historias vividas, historias propias, historias de otro que uno sabe. Entonces uno inconscientemente con esas pinceladas va dejando un algo, ¿no? en esas obras. Pero parte de la angustia. Sí. ¿Comenzaste con la angustia? Sí, totalmente. Alguna vez estudiando un poco de Velázquez, yo decía, qué cosa hermosa, y cuando lo estudiaba, sí, el cuadro era hermoso, claro, pero había partido de un momento crítico de Velázquez. Tal cual, es así. O de un momento de soledad. El artista tiene su lado muy solitario, entonces, porque necesita a través de ese arte expresar muchas cosas. Entonces, yo le tengo una sana envidia a los plásticos, y es que ustedes ven colores que yo no veo. Ustedes conocen colores que yo no conozco. Claro. Es que pintamos con emoción, pintamos, como vos decís, con dolor, con alegría, pintamos con mucho sentimiento, que por ahí capaz que en una charla no lo podés expresar, pero en ese lienzo hay mucha historia. ¿Cuál es tu momento para pintar? Generalmente yo pinto en la noche, madrugada, donde uno ya cumple con las tareas de la casa, ya con los niños, y es un momento de mi espacio, mi momento. Habrá otro momento que por ahí es cuando yo tengo la necesidad de ir y agarrar ese pincel. Uno no sabe qué es lo que va a empezar a pintar. Puedes tener la idea, vos vas a querer dibujar y resulta que cuando dibujaste vas a decir, no era lo que yo pensé, y sale otra cosa porque está hablando tu emoción, lo que vos sentís adentro. Entonces yo siempre me guío por eso. Primero dibujás y después armar las paletas. Sí, primero dibujo, hago el bosquejo, voy viendo los colores. No soy la de preparar temáticamente qué va a ir. Me voy llevando por lo que siento, por lo que me devuelve también esa imagen. ¿No? ¿Cuánto tiene de talento y cuánto tiene de estudio? Y es un 50 y un 50, porque tenés que saber de técnica, tenés que saber muchas cosas, ¿no es cierto? Hay que aprender todo eso. Claro, ¿no? Por supuesto que sí. Yo he tenido grandes maestros en lo largo del tiempo y voy a seguir teniendo. El día que yo deje de aprender, para mí se termina el encanto, porque el secreto es seguir aprendiendo siempre. Es el motivo de decir, bueno, yo puedo tomar de esta persona y lo hago propio en mi estilo. Eso hace que uno esté en constante aprendizaje. No hay que estancarse con lo mismo. Y el talento, bueno, el talento es la emoción y lo que vos podés transmitir en ese cuadro. ¿Hay muchos plásticos en Jujuy? Sí, y muy talentosos. Muy talentosas. Pero faltan paredes, ¿no? Faltan paredes. Y lo que me gusta sobre todo a mí es ver la gente joven. Yo me rodeo mucho de artistas plásticos jóvenes, hablamos de 20 años, no más de 25, con un talento enorme. Y lo que me gusta es que ahora las instituciones, todas las partes que tenemos de Macedonio, Tizón, Culturarte, les abren las puertas, y ahora Casa de Gobierno abre las puertas para todos estos chicos que por ahí, por la misma juventud y la inexperiencia, tienen miedo de tocar una puerta. Entonces ahora está ese grupo que se está armando, que es maravilloso, que donde vos podés, que hay una magia que no se puede explicar, que cuando vos los ves se nota. Recién le decía a Javier Soria que Jujuy necesita urgente una orquesta estable. Empecemos por una de cámara si quieren, pero después lleguemos a la orquesta sinfónica. Y también creo que necesitamos un museo de bellas artes. Claro que sí, por supuesto. Es increíble que no haya un museo de bellas artes en la provincia. Claro. Siempre planteamos, siempre cuando hay charlas, cuando están las instituciones de por medio, siempre planteamos esto. Tenemos gente, por ejemplo, de Calilegua, gente de Yuto, gente de Caimancito, gente que viene del norte, que le cuesta venir a tomar esas clases acá, que realmente juntan el centavo. Entonces eso lo hace más valioso a ese artista. Hay muchos talentos escondidos porque no tienen los medios. Entonces nosotros tenemos que motivar a toda esta movida, que a mí me gusta trabajar mucho lo que es en grupo, en conjunto, motivar a la gente joven sobre todo, a que sí se puede. A ver, ¿trabajar en conjunto para organizar o trabajar en conjunto para pintar? Las dos cosas. ¿Se puede pintar así? Sí,
Sí, sí, se puede. Y yo creo que ahí está la magia. Porque perdés también, obviamente, que vos como artista decís, bueno, yo hago mi exposición individual, perfecto, divino. Pero también está la magia, a mí me gusta lo otro, el de compartir con el otro artista, en decir, bueno... Pero no hay muchos egos ahí en juego. Muchísimos egos. Pero también hay gente muy maravillosa que está cero ego, cero envidia. Es un mundo como en todos lados, como en todas las disciplinas. O sea, esto no es del artista, lo vas a encontrar en el músico, en todos los ámbitos. Pero encontrás gente que se adecúa a ese sistema, a esa magia que tiene que tener el arte. El arte tiene que ser unificador, si no, no sirve. Unificador. Y solidario. Pero ahí es donde está el problema, los egos de los artistas, ¿no? Sí, pero bueno, siempre uno encuentra... ¿Hay más solidaridad entre los músicos que entre los plásticos? Yo tuve la suerte de encontrar un grupo maravilloso. También tuve la mala suerte... De algunos no tan maravillosos. De algunos no tan maravillosos. Pero yo digo, es su problema. O sea, si el que quiere trabajar individual, egoístamente, no sirve. Porque el arte tiene que servir para transmitir. O sea, si yo hago un movimiento social que pueda ayudar con mi arte, eso me regocija más que ir y colgar un cuadro y poner yo. ¿Un artista de la zona del Ramal pinta lo mismo que uno de la Quebrada o de la Puna? No, porque tenemos colores fuertes, tenemos tucane, tenemos caña de azúcar, es otra la impronta, ¿no? ¿El pintor usa los colores que ve? Sí, esa es la... sí, básicamente es eso. Y después, bueno, toda la magia que se te produce en esa cabeza loca de colores, como decía recién el señor, el profesor que estaba ahí, o sea, de decir, bueno, yo el sol amarillo, no, ¿por qué no lo voy a pintar verde? Con romper esas estructuras, ¿no es cierto? Y ahí está la magia. El artista de por sí rompe estructuras. Constantemente. Si no, no sería artista, digamos. No. Elizabeth, ¿dónde van a exponer además de Casa de Gobierno? ¿Tienen previsto otras...? Sí, ahora vamos a exponer en Caja a mediados de año. Vamos a hacer ¿Esta misma muestra o es no, otra? es otra muestra que se llama Polos. La idea es, bueno, también de los 4 artistas de Florecer, llevar otra temática diferente. Y es muy posible que la que está en Casa de Gobierno la podamos llevar a Libertador. Libertador también tiene el centro de Vicente Ledesma, que es un centro precioso para exponer, que se apoya mucho. A los artistas también tenemos el centro del Salón Murillo, que es de la municipalidad. Estaría bueno que esta muestra sea itinerante, ¿no? Sí, es lo que estamos pensando. Que vaya a varias ciudades de la provincia. Gustó mucho, tuvo mucha fuerza. Cada cuadro hay que verlo y cada uno, como vos decís, interpreta, ¿no? Eso sutil de esa violencia. Y son cuadros importantes. Ahí vi que hay un artista plástico también, un hombre. ¿Interpreta también lo que es esta problemática? Todos. Está Juan Pablo Ramírez, que es de Ledesma como yo, está Marco Jurado y Abel Mamani. Cada uno, desde su óptica, desde su vivencia, ha interpretado esta temática, ¿no? de este eje del tema de violencia. Pero es de otra género. Mirada distinta. Totalmente, claro. Yo voy a mirar de una manera, ellos como varones van a mirar de otra manera, y ahí está la diversidad, eso es lo rico de la exposición, tal cual. Así que bueno, hay una muestra próximamente en el Caja. Sí, en Caja. Y ¿Esta muestra va a Libertador? Esta muestra va a ir a Libertador y va a estar en Casa de Gobierno hasta el 29 de marzo, así que invitamos a toda la comunidad de San Salvador que la vaya a ver porque es hermosa y tiene mucho mensaje. Sobre todo eso. Yo me conformo con ese granito de arena, un cambio, un pensamiento en una mujer, yo me doy por satisfecha haber pintado, porque hubo mucho dolor en esas pinturas, muchas vivencias, muchas emociones, muchas historias que conozco. Ahí está en esos cuadros, que aunque una mujer cambie ese pensamiento de decir no a la violencia, yo me doy por satisfecha en esa exposición y en ese lugar. Y agradecer enormemente a la señora Rebeca Chambi, que nos ha abierto la puerta con este proyecto que presentamos en Ciclo Culturales y un apoyo incondicional a los artistas. La verdad que es muy contenta. Elizabeth, muchísimas gracias por haber venido a vos por la invitación. A estos extraños en la noche. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo jueves nos encontramos acá en Canal 2 para hacer Extraños en la Noche.